Muy buenos días a todo el público que nos está viendo. Bienvenidos a una sesión más de Voces Docentes en Acción, un programa destinado a la discusión pues, de los temas que están en coyuntura pública, pero también de los temas que pues, son de importancia para los docentes, para las familias, para los estudiantes, como es el aprendizaje, la educación, la escolarización, en fin, todos estos temas que están envolviendo en el marco de la pandemia por COVID-19, pues siempre es importante tener algunas referencias con información más allá de la que nos arrojan los medios de comunicación, información que viene directamente de los actores principales, de las y los maestros. Y pues el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está directamente relacionado con ellos, ¿no? Con todos los maestros que pues están haciendo un esfuerzo impresionante desde sus hogares, tratando de mantener vivo el aprendizaje en casa. Y es sin duda el bienestar emocional, el bienestar general pues, de estos héroes sin capa, ¿no? Y justo hace unos momentos conversaba con mis colegas, que ahorita voy a saludar, de que incluso en nuestra formación inicial hubo voces que nos decían que uno como docente tendría que terminar o olvidar por un momento los problemas que tenía en su vida personal para no llevarlos al aula, ¿no? Y eso pues marcó muchas generaciones de docentes que sin duda en algún momento o en algún punto de nuestra práctica profesional pues nos marcó y generó un choque de idea, un pensamiento metacognitivo porque tuvimos que modificar esa práctica. No es tan fácil desapegarse de nuestra humanidad, olvidarnos de todo lo que sucede fuera del aula y que seamos tan ingenuos de que eso no va a impactar en nuestra práctica pedagógica, porque sí lo hace. En este marco de educación a distancia, donde todos tenemos distintas realidades, tanto alumnos como docentes, pues queremos ahondar sobre este tema en algunos puntos muy específicos, con lo cual podamos dar una voz y una referencia de que pues también los maestros somos seres humanos y vivimos y pensamos y sentimos como todos y que eso pues de una forma u otra tendremos que regularlo para poder ejercer mejor nuestra práctica, ¿no? Entonces esperamos que en esta mañana podamos dilucidar un poco acerca de esto y que tengamos mayor conciencia de la misma. Y pues como cada semana agradezco la presencia de mis compañeros, de mis colegas, grandes amigos los dos, por estar con nosotros en esta mañana. Maestro Manuel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar de nuevo con ustedes compartiendo grandes experiencias y sobre todo que las conversaciones son muy enriquecedoras, ya que aprendemos el uno del otro. Entonces me da un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias, maestro. Maestra Nancy, qué gusto otra vez por acá discutiendo los temas que nos interesan. ¿Cómo estás? Muy buen día, así es. De nueva cuenta nos encontramos en este pequeño foro en el que estamos dando voz a distintos temas y el de hoy me parece muy interesante porque pues han sucedido varias cosas durante la semana que están relacionadas y cabe la oportunidad de darlas a conocer y que los docentes sepan que aquí también hablamos por ellos y es un tema que nos resulta de particular interés. Gracias. Claro, pues siempre las realidades van a coincidir en muchas ocasiones, ¿no? Y sin duda muchos nos vamos a sentir identificados con lo que aquí conversemos, ¿no? Y al de cuentas se trata de eso. Y desde aquí pues mandamos un afectuoso saludo al maestro Rogelio, esperando que se recupere pronto. Sabemos que vas a regresar pronto a la discusión de estos temas que tanto te apasionan, ¿no? Entonces aquí te esperamos. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Sin duda, el tema del bienestar docente es un tema que pues, ha venido trabajándose por mucho tiempo, desde muchos aristas. Y algo que nos ha quedado claro es que no solo le corresponde al maestro, sino tienen que converger muchísimos factores para que esto pueda irse mejorando en el tiempo. Estimados amigos, sin duda, el tema del bienestar pues, siempre será subjetivo, pero no por ello podemos hablar de ciertas cuestiones que pues, son indispensables para poder irlo trabajando en el tiempo. Pero sobre todo, quisiera comenzar por discutir acerca de este concepto que tanto nos causa revuelo,
como es el bienestar docente, ¿no? En el espectro se habla muchísimo de que el estudiante, y es lógico al ponerlo al centro del aprendizaje, pero un factor fundamental pues tiene que ser el docente. Y su bienestar pues también es tarea no solo de él, sino de toda la comunidad. Y en esto pues confluyen diversos factores, ¿no? Pero para ustedes, ¿cuál es la importancia de su experiencia? ¿Cuál es la importancia de que el docente tenga un bienestar, si no garantizado, pues al menos sí constante y que se vea reflejado en su cotidianidad? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál sería su concepto de bienestar docente, ¿no? Maestra Nancy, arrancamos contigo. Pues hablar sobre el bienestar docente, lo vamos a separar. Yo lo entiendo, había revisado algunas teorías que tienen que ver con psicología respecto a lo que es el bienestar, y se hablaba acerca de que el ser humano siempre está en la búsqueda de la felicidad, un estado en el que se encuentre pues en equilibrio con diferentes aspectos, como por ejemplo los éticos, los estéticos, los materiales, psicológicos, religiosos, demás. Bienestar significa que vamos a encontrar un equilibrio en todo esto, pero si le agregamos la palabra docente, entonces estamos incluyendo a una persona que en este caso no se ocupa solamente de una actividad que digamos tiene que trabajar con un material en el que pues no pasa nada si se equivoca, o no pasa nada si todo sale bien. Por el contrario, estamos trabajando con un material vivo, son personas, y no solamente trabajamos con los alumnos, trabajamos con colegas, trabajamos con autoridades, trabajamos con la sociedad en general, y para encontrar el bienestar docente, yo diría que ese equilibrio tiene que ser tan preciso y es a la vez tan voluble, que para mí el concepto de bienestar docente significa saber equilibrar los factores tanto internos como personas y externos como profesionales de nuestra área, y entender que no todo el tiempo vamos a lograr ser exitosos, que no todo el tiempo vamos a lograr cumplir a la perfección los requisitos, y creo que por ahí va mi concepto. El bienestar es el equilibrio de la persona y de lo que está fuera de ella, para entender que no siempre tengo que ser perfecto, porque siento que también ahí hay muchos de los problemas que como maestros tenemos, que nos tomamos como un modelo a seguir, y ese modelo a seguir tiene que ser una figura que no se le vale ningún tipo de problema, que lo decías hace un momento, el docente en el aula es docente y lo que tiene consigo se queda fuera, y creo que no es así. Creo que tenemos también que valorar que el docente es una persona, y ahí va también al respecto cómo nos ven ciertos alumnos de diferentes edades. Siento que no nos valoran como personas porque nosotros mismos no nos valoramos como tales, y por ello no estamos bien. Nos encontramos en un malestar docente, desde el término del que más se habla, desde la década de los 70s. Entonces, como que desde ahí empezamos a categorizarnos de que pues ser docente es entregarse al trabajo a pesar de todo. Y creo que por ahí no va el bienestar. Muchas gracias, maestra Nancy. Yo coincido en el término del equilibrio en distintas áreas. Incluso esas se pueden extender, ¿no? Al campo social, el campo familiar, incluso el campo económico. También son un montón de factores que tienen que incidir como en tu bienestar. Pero me gusta también que esté acotado a reconocer tus límites, ¿sabes? Creo que eso para mí ha sido un aprendizaje fundamental en práctica, porque cuando recién egresé de mi formación inicial, pues siempre, quieras que no, sales con este dejo de idealismo, donde pues vas a cambiar el mundo y tú contra todos, ¿no? Y pues la verdad es que la realidad te topas con pared, y no propiamente con la infraestructura, que eso es inherente, pero sobre todo con las personas que te rodean, ¿no? Con los equipos. Y eso pues te va moldeando, ¿no? Como temas de materialismo histórico. Pero es increíble cómo te vas acotando, y al menos en mi experiencia, cuando reconoces tus límites, puedes empezar a construir desde ahí, ¿no? Y al paso de que los vas superando, pues puedes ir sumando más cosas, ¿no? Y obviamente el ambiente pues te tiene que permitir equivocarte, cosa que rara vez sucede. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, lo podemos discutir. Y creo que en algún momento lo mencioné en otra charla, pero la verdad es que en mi experiencia ha sido una experiencia extraña escuchar a un docente decir, me equivoqué,
No sé si les ha pasado, pero yo encuentro mucho eso, ¿no? Y muchos maestros creemos tener la única solución, la única verdad, lo único que va a funcionar, cuando creo que es más el colegiado, ¿no? La construcción de un colegiado, lo que te puede ir dando buenos pasos firmes, ¿no? Más que más rápidos. Y eso obviamente repercute en tu sentir profesional, donde te está dando vueltas todo tu mundo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante, reconocer tus límites y a partir de ahí crecer en un ambiente que te permita equivocarte, ¿no? Maestro Manuel, ¿tú cómo lo ves? Además de estos factores que menciona la maestra Nancy, ¿qué podríamos agregar? ¿No? ¿Estás de acuerdo con lo que mencioné? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues del punto de vista de hablar de bienestar, y sobre todo para nosotros, creo que siempre es fundamental un bienestar, primero que nada, sobre todo porque todos somos seres humanos, todos tenemos frecuencias de equivocarnos. A veces los docentes para la sociedad estamos catalogados como el que no te debes de equivocar y el que siempre debe de estar bien. Al momento que a nosotros llegamos a un aula, nos transformamos, llegamos y ya somos otras personas porque dejamos a un lado las problemáticas que lleguemos a tener. Uno como docente tiene ese interés porque es tu profesión y es quererla. Al momento que llegas a un aula, un niño te cambia el sentimiento, te cambia la emoción. Es diferente al estar encerrado en una fábrica con diferentes problemáticas, y un niño, al contrario, un niño tiene una imaginación, una creatividad que a ti como persona te llega a transformar. Para esto de bienestar, pues yo lo considero, como lo mencionaban algunos autores como Garnet en 1983, que las inteligencias eran intrapersonales e inteligencia interpersonal. Creo que este autor nos quiere dar a decir que estas dos inteligencias que maneja uno como docente, pues las tiene que manejar básicamente al 100%. Tanto, y esto que conlleva a lo que según dicen los autores de Salvey y Maya, esto que conlleva una inteligencia de inteligencia emocional de sentir, pero esto también nos conlleva a un conocimiento dirigido de acciones que nosotros implementamos. Creo que es fundamental el bienestar para el docente porque mediante esta es formador de personas. Creo que hemos dejado siempre a un lado a nosotros como docentes y somos parte primordial porque sabemos que si nosotros emocionalmente en esa transformación estamos bien, estamos transmitiendo a un ser, porque todos los niños son seres humanos pequeños que estamos transformando y moldeando, y el maestro es en estar bien interpersonalmente, intrapersonalmente, pues tenemos esa convivencia, ¿sí? De que podemos desarrollar un poco mejor las habilidades tanto emocionales de los niños y dar ese ímpetu de pensamiento, de comprensión. Esa es parte que yo digo que viene siendo algo fundamental y que a veces lo hemos dejado de un lado, que a veces no importa ni para el sistema, ni para la misma institución, a veces el que el maestro esté bien, porque a veces nos ha tocado que se nos puede cargar administrativamente y es algo, creo que es un proceso y que siempre lo tenemos. Ahora lo acabamos de tener, no fue carga porque varios de mis compañeros y en mi persona lo vimos como promoción horizontal, pero causaba en algunos no bienestar, sino eran de que no cargaba la plataforma, era un estrés constante. Entonces, creo yo que eso no tiene necesidad el docente de llegar a un estrés, porque tiene que estar bien emocionalmente. Creo que a veces no se ha tomado en cuenta por parte de algunas instituciones el bienestar de uno. Un docente tiene que estar constantemente en un proceso de, como decía la maestra, estar bien, de un equilibrio. Teniendo un equilibrio, sabemos que una persona estando bien, estando feliz, transmite felicidad. Una persona estando negativa, transmite negatividad. Y sobre todo esto, que hay que darle importancia. Decimos a veces en algunos consejos, hay que dar empatía, hay que dar resiliencia. Estoy muy de acuerdo en todo eso. Pero ¿en qué momento se te va a dar empatía a ti como docente? ¿En qué momento se te está dando esa importancia como ser humano de que te puedes equivocar? Y eso un docente al llegar a un aula de manera intrapersonal, pues es fascinante porque lo transmites de manera colaborativa, lo transmites hacia tus alumnos, pero también deja esa huella, ¿sí? De que tenemos un sentimiento de que
conlleve a que nosotros somos formadores y también somos formados al mismo tiempo. Por ahí decía un autor que en momentos un maestro nunca deja de prepararse, pero yo a lo que llego a una conclusión es de que es cierto, no llega a prepararse, nunca termina de prepararse teóricamente, pero también nunca deja de prepararse emocionalmente. ¿Por qué? Porque cada día tiene diferentes situaciones emocionales que enfrentar, tanto en el aula, tanto en su persona y en diferentes sucesos sociales que lleguen a conllevar en su trabajo. Creo yo que este bienestar que hablamos es importante hasta que podamos abrir un área, si se podría, para los docentes en estar bienestar. Sabemos que un docente esté expuesto a diferentes sucesos, ya no quiero decir clínicos, mentales, pero sí, corremos riesgo de estar clínicamente en algunos, como mencionaba, que a veces decimos es que el maestro está a lo mejor un poco disparatado, está un poco loco. No es de que esté loco el maestro, sino en las diferentes problemáticas a veces debe de mediar, debe de saber cómo debemos de tratar a las personas, y creo que ese viene de estar bien como ser humano, y es una importancia nata que se nos debe de dar, porque todos somos seres humanos, todos tendemos a equivocarnos. Ese protagonismo que yo creo que hasta podría haber una subdirección de algo de tratamiento para docentes, porque también es normal y no tiene nada de malo que un maestro vaya a un psicólogo, ¿sí? No tiene nada de malo que vaya a un psiquiatra. Estamos en pleno siglo XXI, ya no lo debemos de ver. Si mandamos a nuestros alumnos a veces a un tratamiento, el maestro, ¿por qué no puede estar en un tratamiento? A veces nosotros decimos, es que yo estoy bien porque yo soy el maestro, y no es cierto. A veces detrás de nosotros podemos cargar muchas cosas que decimos no lo reflejamos, o que no lo impartimos, ahorita lo vemos que nos decimos no lo damos en el aula, pero en duda alguna sí te afecta como persona, que recae en otras cosas, como en una enfermedad o algo. Y creo que yo, bueno, para ahorita que sigamos, creo que yo lo veo como parte fundamental el bienestar para nosotros. Si yo estoy bien, van a estar bien mis alumnos, o va a estar bien las personas que me rodean. Sí, es como esta analogía, ¿no? Quienes hemos viajado en avión, como te dicen que si hay una descompensación de aire, antes de dar una mascarilla a un menor de edad, pues te tienes que poner tú la mascarilla, ¿no? La del cuidar al cuidador. No sé si haría falta como un área específica, como lo dices tú. Yo más me iría por el ambiente laboral donde estamos trabajando, ¿no? Donde estamos tratando de impartir nuestra labor como maestros. O sea, yo creo que sería mucho más viable tratar de ir mejorando los ambientes laborales. Y yo creo que el tema de salud mental es algo que debería estar como parte de tu contrato de trabajo, ¿sabes? Como que tengas derecho a ese tipo de tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Yo comparto contigo la idea de que, bueno, quienes hemos ido a terapia muchos años, no es algo que sea exclusivo para una enfermedad, sino más bien es ir a terapia es como querer sanar por dentro, ¿no? Y aprender a hacerlo, porque nunca se llega a estarlo 100%, sino aprender sobre todo a dar los siguientes pasos hacia adelante. Y es interesante lo que dices, porque en esta coyuntura de un cambio tan profundo en temas de educación, que generó estrés, que generó frustración, pues la verdad es que estamos invisibilizando eso de alguna manera, ¿no? Estamos reprimiendo nuestro background, nuestros contextos, nuestras experiencias de alguna manera, ¿no? Y todo eso pues va a repercutir en un momento dado, ¿no? en nuestras vidas. Y es ahí donde pues tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Maestra Nancy, ¿tú cómo ves cómo es este tema de pues todo lo que estamos acumulando con estas experiencias? ¿Cuáles crees que podrían ser como consecuencias en nuestra práctica profesional, en nuestra práctica pedagógica? ¿Qué pudiéramos estar pensando, experimentando? O bien, si no nosotros, ¿qué pudiera pasar, ¿no? con las prácticas pedagógicas si no se atienden de una manera o desde el punto de vista del bienestar emocional del maestro? ¿Qué pudiéramos generar, ¿no? A partir de eso? ¿Qué pudiéramos observar en las prácticas si los docentes no identificamos, no regulamos cómo
todas estas sensaciones, todas estas emociones que estamos viviendo? ¿Qué pudiéramos observar? Los escuchaba y veía mis anotaciones y me doy cuenta de que es muy importante el trabajar las emociones docentes. Ha sido un tema de particular interés que en lo personal yo he trabajado en mi posgrado y que me ha preocupado cómo se ha manejado en la realidad. Hablamos de las teorías y vemos que los investigadores tienen un cúmulo de información, pero realmente la base a donde debería de llegar no lo domina. Entonces eso es importante porque ¿qué pasa si no lo identifico en mí? ¿Qué va a suceder a largo plazo? Rescato un concepto de Marchesi. Él hablaba acerca de que las emociones docentes son la consecuencia de las interacciones que nosotros tenemos con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, y por ende, estas generan empatía. Entonces, si yo soy una persona expresiva, lo decía el maestro Manuel, si yo expreso mi sentir y soy demasiado, digamos, transparente, se me nota cuando estoy triste, cuando estoy enojado, hablamos de que, pues, si yo quiero estar bien, quiero ser feliz, pues tengo que tener un equilibrio en mi sentir. Allí hablar de cómo dominarlo, cómo manejarlo. Yo creo que es prudente introducir el término bienestar pedagógico. Hablamos de un bienestar pedagógico que existe en las escuelas, porque siempre se ve como las escuelas un mundo aparte. Los otros profesionales tienen otro tipo de accesos a la atención, tanto psicológica, psiquiátrica, emocional, social, etcétera, que ven que los docentes somos como que la última parte de una cadena, como lo residual. Entonces no nos dan una importancia. Desde ahí empezamos. El docente necesita sentirse valorado para sentirse bien. Y no hablo de sentirse valorado por él mismo. Ya esto es hacia afuera. Es algo esencial. Yo como maestro lo primero que tengo que saber es ¿qué tanto valoro mi trabajo? Me refiero a que tú como persona, ¿qué tanto valoras eso que sabes hacer? La docencia no es fácil. Yo creo que ahorita en este año de pandemia, los padres de familia ya se dieron cuenta de la otra cara de la moneda que representa ser un docente, el saber mediar entre el conocimiento, el alumno, cómo decirle las cosas para que las entienda, la sociedad en general que ya nos está exigiendo y que por eso quieren que regresemos a las escuelas, que porque no estamos haciendo nada, que porque estamos de flojos, que en las aulas tampoco lo hacemos. Bueno, la sociedad, ¿qué piensa que somos? ¿Qué cree que es un maestro? El maestro mismo, ¿qué es lo que piensa? Entonces, también quiero introducir otras palabras se llama el autor de Pablos González. En el 2008 decía que un maestro, cuando empieza, no sabe a dónde va. Lo mencionabas tú. Llegamos con un mundo ideal en el que yo voy a ser el agente de cambio, porque la normal me dice que yo tengo que ser el primero que decide una transformación, la practico, la llevo y todo va a estar en un mundo de color de rosa. Y no es así. Entonces este autor decía que las competencias y capacidades que tenemos nosotros las vamos adquiriendo con la práctica. Entonces, al irlas adquiriendo con la práctica, tenemos que adquirir una responsabilidad ética. Muchas veces hablamos como docentes de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y el deber ser y lo que se hace no coincide en muchas ocasiones. Entonces, quiero estar bien. Tengo que aprender quién soy, cómo quiero ser de maestro, qué voy a perder a costa de o qué voy a ganar a costa de. Estoy aprendiendo de mis alumnos con frecuencia. Los alumnos me alimentan de su energía, pero también absorben mi energía. Yo me puedo cansar dando una clase y para otras personas el maestro tiene un trabajo muy sencillo y no es así. Entonces, ahorita que estamos fuera de las aulas presenciales, estamos en un aula virtual en la que estamos casi, digamos, las 24 horas al pendiente de los procesos de nuestros alumnos, el cómo llevarlos adelante, y se nos olvida que debemos dejarnos un descanso. Tenemos familias que nos acompañan. Muchos tienen hijos que dependen de. Entonces, esa atención que le debemos a otras personas, hay que darnos 5 minutitos al día para encontrar ese bienestar pedagógico que incluye no solamente el cómo me valoro yo en lo que sé, porque también ahí implica eso. ¿Qué tanto sé como maestro? ¿Qué tan bueno soy? La valoración emocional, la felicidad, la plenitud. ¿Me siento pleno en lo que estoy realizando o no? ¿Es realmente esto a lo que me quiero dedicar o no? Porque vamos a encontrar docentes que están en ese punto, que se están dando cuenta que a lo mejor no les llena este trabajo y empiezan a buscar otras áreas. También el bienestar pedagógico incluye la autoestima. ¿Cómo estoy yo? ¿Me valoro? ¿No me valoro? Como ser humano,
no tanto como profesional. El bienestar pedagógico también incluye la motivación, qué es lo que me mueve a mí, realmente qué es lo que me hace despertar todos los días y decir, hoy es otro día de clases, o decir, ay no, hoy es otro día de clases. La motivación que nos damos a nosotros mismos incluye en que te des cuenta realmente como maestro, qué estás haciendo aquí, para qué lo estás haciendo y qué te está motivando, qué te está haciendo quedarte en esta área, porque no es fácil. También la satisfacción laboral es otro aspecto que influye mucho, y lo mencionaba ahorita el maestro, la promoción. Muchos maestros queremos ser reconocidos, y esto es parte de la naturaleza humana, es el ego. Queremos que alguien más nos diga qué buen trabajo haces. Entonces queremos acceder a otros puestos, queremos tener reconocimiento social, queremos muchas cosas, y a la vez decimos, no se vale, no lo puedo pedir porque mi trabajo es el servicio. Dice esa frase que nosotros sabemos de dónde viene, la educación es al servicio del pueblo, pero no es a costa mía. Yo educo, pero también soy un ser humano. Entonces yo creo que si no nos damos cuenta de que todos estos aspectos que acabo de mencionar forman parte del bienestar, vamos a tener un sistema educativo como el que ahorita permanece. Maestros herméticos que se vuelven egoístas, que si tienen alguna innovación no la quieren compartir, porque ¿cómo lo voy a compartir si es mi esfuerzo y es mi trabajo? Cuando debería de ser una comunidad de colaboración. Maestros que nos encontramos herméticos en decir, ay, mi grupo va mal, pero no, yo voy a poner que mi grupo va perfecto, porque si no lo digo así, me van a criticar, me van a juzgar. Y aunque no lo diga, me están criticando y me están juzgando. Creo que lo que viene siendo la emoción del profesorado está muy, muy sujeta a las apariencias, a lo que debería de ser. Y creo que desde que empezó el Plan 2017 nos habla de un enfoque humanista, nos habla de una educación socioemocional. Y aquí yo también siempre lo decía en los consejos, el primero que se tiene que dar cuenta de cuáles son sus emociones es el maestro, para que sepa dirigir a los alumnos, y si no es así, ¿qué está pasando? Y estoy hablando desde 2016, 2017 que empezó esto, ya llevamos bastante tiempo y seguimos igual. Y seguimos abordando una guía del Consejo Técnico de hace 15 días en la que nos hablaban de la resiliencia, y como docentes seguimos maquillándonos en una máscara ante nuestros propios compañeros y decir, ay, sí, yo soy resiliente porque hago esto, y no es así. Hay muy pocos que se atreven, como bien lo dices, a expresar de yo no estoy bien, yo no me siento a gusto. El ser humano es muy complicado y el seguir manteniendo una máscara lo hace todavía más difícil. Entonces, si no nos damos cuenta de lo que nos falta desarrollar, vamos a seguir teniendo el sistema que hay ahorita y vamos a seguir teniendo disfraces en las escuelas de maestros que aparentan ser felices, y en realidad como en la máscara del teatro, por la parte de atrás están todos los problemas que no nos dejan salir, y vamos pues a influir en unos alumnos que van a tomar ese rol porque ellos se dan cuenta de todo. Aunque no lo querramos reconocer, los niños son muy inteligentes e identifican cuando no decimos la realidad. Creo, no sé si me salió un poco de la pregunta, pero creo que por ahí está. Los maestros no podemos seguir jugando a los disfraces, tenemos que reconocernos y tenemos que entender que somos profesionales, pero también somos humanos, y lo vuelvo a decir, se vale equivocar, pero equivocarse para aprender de ello. Muy bien, muchas gracias. Sin duda, sin duda. Algo que me recordaste es una charla que de hace 3 años que tuve con el maestro Guevara Nieble, pues en aquel extinto, ya en el extinto INE. Y dentro de algunas cosas que tuve la fortuna de conversar, fue el tema de la simulación. Él decía que, pues sí, muy a su pesar, el esquema, y él lo decía así, el esquema laboral por el que está sujeto o en el que está sustentado todo el sistema educativo, es una puerta inmensa a la simulación, porque pues no está atado a nada. O sea, está atado a todo, pero el todo él decía que era lo filosófico, era el deber ser, era el lugar al que queremos llegar. Y todo eso sustenta un andamiaje que en medio no tienes mecanismos para saber si vas al norte, vas al sur o a dónde es. Y cada 6 años ocurría lo mismo. O sea, cada 6 años alguien decía, ¿a dónde vamos? ya cuando estábamos en el barco, él usaba esa analogía, ¿no? Pero y entonces dabas un golpe de timón o medio golpe de timón y como que todos nos poníamos en
todos nos subíamos a cubierta, pues a ver qué onda, ¿no? ¿Qué cambio hubo? Pero conforme navegabas, pues ya después se perdía, ya no había comunicación, ya no había herramientas para poder saber dónde estaba quién, qué hacía quién, y todos se veían como un todo, ¿no? Y él usó esa frase, ¿no? De que el sistema está colectivizado, y a pesar de que hay maestros, y como tú bien lo dices, que pues el ego les puede jugar, les puede ganar, ¿no? En el momento de la discusión, pues también había maestros muy buenos que se perdían, o sea, sus acciones se perdían en ese mar de colectivización, porque pues nadie sabía quién era y qué hacía, y por qué lo hacía. Entonces eso te abre una puerta inmensa para que o haya maestros en los extremos, ¿no? Que haya maestros muy buenos haciendo cosas extraordinarias, pero que nadie conoce. Hasta maestros con una pésima relación laboral, con nula pedagogía, con nulo cambio, que pues a nadie le importaba lo que estaban haciendo, ¿no? Porque pues no había mecanismos y no hay mecanismos para saberlo. Y obviamente el sistema está blindado contra eso. O sea, no hay forma y no hay manera de poder rescatar las agujas entre la paja. No hay forma. No hay forma. Y eso pues tiene que generar todo un mecanismo y un andamiaje institucional, legal, laboral, bueno, un montón, ¿no? De entramados. Y ahí, y en otra conversación que tuve con Otto Granados, ya al final, como líder de la SEP, pues también mencionaba lo mismo, ¿no? Él incluso sacó un libro sobre la reforma 2013. Voy a poner el link aquí para que lo puedan consultar, donde justo habló sobre el andamiaje que se logró con esa reforma, ¿no? Que estuvo mal implementada totalmente, pero el andamiaje iba en ese sentido, ¿no? Y había un componente poco conocido que era el tema del reconocimiento. O sea, en un punto, el individualismo docente tendría que relucir. ¿Por qué? Porque los maestros necesitan banderas que seguir. Y él lo pone en el libro, dice, y las banderas no somos los políticos, ¿verdad? Las banderas no somos quienes dirigimos la administración federal. Las banderas tienen que ser los maestros, pero tenemos que darles herramientas a los maestros para que se den a conocer y que eso permita en el tiempo ir imitando a los mejores, ir teniendo de ejemplo a los mejores para que las prácticas se repliquen y que pueda haber mejor comunicación y en el largo plazo, y él lo puso así, pues generar un bienestar en el sistema para que pues todos tengamos mejores oportunidades de aprender profesionalmente, se refería. Entonces eso me hizo recordar pues todo lo que mencionabas, ¿no? Y cómo la simulación pues ayuda muchísimo a generar estrés, frustración, indiferencia, hasta reprimir, ¿no? Lo que tú sabes y sientes, porque tú puedes aportar mucho a una solución, pero pues cuando hay determinados grupos al interior de las escuelas que no te permiten avanzar, pues decides mejor callar, ¿no? O mejor, pues no entrarle a esa batalla, porque es difícil, ¿no? Y eso también te va generando, pues, desánimo por tu trabajo, y que a la larga, como bien decía el maestro Manuel, pues puede ser muy complicado, ¿no? Maestro Manuel, pues tú cómo lo ves, ¿no? Como especialista en el tema también, psicología laboral, yo creo que sabes mejor sobre esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Creo yo que para un docente el hablar de psicología, el hablar de su labor en esa parte, y como bien dijimos, creo que no está tomado en cuenta, está casi erradicado, o sea, no se tiene por dónde, ni siquiera tenemos instrumentos de dónde agarrar para esto. Y yo, escuchándolos, se me venía ahorita a la mente y decía, esto es una realidad por completo. Los docentes en algún momento nos sentimos solos del trabajo que realizamos. ¿Por qué? Porque no sentimos un respaldo de nadie en algunas circunstancias. Porque, perdona que lo mencione en estos momentos, pero no me gusta meterme ni siquiera en el ámbito político, pero desgraciadamente creo yo que la educación siempre ahorita, no ahorita, sino desde tiempo atrás ha sido siempre politizada. Y creo yo que hay muchísimo, no quiero citar algún autor para no excluir a los demás, y decían que si una educación una educación era politizada, pues no íbamos a llegar nunca a un avance significativo. Primero que nada, quiero mencionar a veces los presupuestos que dan, como dices, cada sexenio. No es posible que el recurso para educación
a veces sea menor que se le dedica a otras instituciones. Creo que un país para formarse, y lo han dicho diferentes personajes, un país para formarse siempre es invertirle a su educación, porque su educación es el futuro de 20 o 30 años más. Entonces creo yo que ahorita lo que mencionamos y mecánicamente sí, creo yo que no me gusta meterme en ese aspecto, pero sin duda alguna pues lo tenemos que mencionar, porque a veces los maestros en las aulas se quejan y dicen, es que otra vez lo mismo, otra vez mecanizamos, como bien mencionaste aquí tu charla que tuviste, cada sexenio, ¿para dónde vamos? No, pues síguele, ok, agárrale, así como puede el maestro, como pueda, pero emocionalmente, primero, pues, ¿para dónde voy? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a evaluar? Ahorita que estamos en suspenso de cómo voy a evaluar, si voy a pasar a mis alumnos, ¿qué proceso voy a tener? Creo que debe de importarle a los gobernantes, como decías tú y mencionaba, lo que hacemos de planes de estudios, creo yo que debe ser más tomado en cuenta como para el docente, porque creo que hay maestros que tienen la experiencia y que ya saben qué habilidades el niño debe de tener en cierto determinado tiempo. A veces se nos son implementadas y decir, aquí está el plan maestro, sígalo. Ok, está muy bien, el maestro hace su trabajo. Llegamos a una garantía de que el maestro hace su trabajo. Y como dicen, tenemos que maquillar, se tiene que maquillar a veces porque el maestro tiene que maquillar cosas que para él pedagógicamente, él sabe qué tanto puede lograr el educando, qué tanto puede lograr el niño. Pero cuando te implementan un plan, te ponen algo externo, pues a veces ahí es de manera diversificada, porque la persona que a lo mejor hace diferentes planes no está frente a un aula, no está en el trabajo social. Aquí viene la perspectiva y la consecuencia que tenemos, un estrés como docente de analizar y llegar a los aprendizajes esperados que me están pidiendo. Estoy de acuerdo, sí, logro los aprendizajes de mi alumno, que a veces en esta perspectiva con las carencias que tenemos en educación, es de manera sorprendente el maestro que llega a tener ese completo 100% de aprendizajes esperados del niño. ¿Por qué? Porque en nuestra educación tenemos muchas necesidades, no tenemos a veces los instrumentos para trabajar, y que el propio docente, y que no reconocen a veces el propio docente de su persona, lo trata de hacer. Por eso a veces decimos, queremos maquillar, como decía la maestra, queremos hacerlo de esa manera, pero es que la verdad lo hacemos a veces los compañeros. ¿Por qué? Porque es algo que nos están implementando, es algo que nos están diciendo tienes que lograr. Sí, pero eso es a lo que vamos, ahí hay un choque, ¿sí? De que no hay un trabajo colaborativo en ese aspecto. Y sobre todo, que la educación pues debe de tener más recursos. Como dicen algunos docentes, la perspectiva llega a uno, como bien mencionaban, y creo que no me dejarán mentir algunos, cuando uno sale de la normal, llega motivado, llega a transformar, a creer que yo como docente, porque vi ciertas teorías, que constructivismo, que vi, por no citar algunos que ya hemos conocido de los diferentes autores, y decimos voy a cambiar por completo la visualización de la educación. Llegas motivado, eso sí, algunos llegan sumamente motivados, pero ¿qué pasa? Al año que te envuelves en el sistema, a los 2 años, ya estás en el mismo sistema, que vuelves a tener las mismas carencias, que te vuelven a chocas con lo mismo. O sea, no puedes, como bien mencionabas, a lo mejor haces algo súper proyectante y todo, logras los aprendizajes en tus alumnos, logras diferentes avances, pero ¿qué pasa? Nunca son vistos. Nunca ahí vamos al reconocimiento ahí, o lo haces, y lo he conocido porque hay maestros excelentes, lo hacen, pero se queda tu trabajo ahí. Nunca trasciende. Y nunca es reconocido también, como bien mencionaban varios maestros, nunca es reconocido monetariamente. Porque varios dicen, pues estudio mi maestría, estudio mi doctorado y todo. Y en algunas instituciones, el tener tu maestría, el tener tu doctorado te da cierto grado de tener un poco más de recurso económico en tu trabajo. Pero aquí, en algunos momentos, no hace efectivo. Todos sabemos que en alguna universidad, el que trabaja y tiene maestría o posgrados, el que tenga un poquitito más, pues es mejor pagado, porque te están pagando tu valor de trabajo, lo que tú ya invertiste en tu trabajo. Y aquí en este ámbito básico,
no lo vemos tan reflejado. Entonces también en esas partes del sistema, cuando decimos, bueno, ya llegué, estoy en el sistema, estoy haciendo mis cosas, pero ya nos damos cuenta, como en el paso del tiempo vamos caminando, nos damos cuenta de ciertas circunstancias y decimos, ok, estoy haciendo mi trabajo, pero nunca he sido reconocido, o estoy haciendo mi trabajo y estudio por esforzarme y dar una mejor pedagogía en el aula, pero no se me ha habido reflejada, ni la inversión que di. Entonces, a veces, porque sí llega a pasar, decimos, bueno, yo invertí, pero pues yo lo hice porque quise ayudar a mis alumnos, porque quise estar mejor preparado yo como persona, como ser humano, pero en el ámbito del patrón que nos emplea, pues no lo vemos, que es el sistema, no lo vemos reflejado. Entonces, aquí yo quiero citar también a este autor que es Goleman, que nos dice las emociones. Las emociones es el sentir esa importancia, esa felicidad, ¿sí? Si nosotros tenemos esa felicidad, pues hay unas habilidades que debemos desarrollar y sabemos para qué somos buenos. Nos ha tocado como maestros llegar a una escuela y que somos valorados de esa manera las habilidades que hacemos, pero nos ha tocado llegar a otras escuelas donde pues tu trabajo que hiciste en la otra escuela ya no es valorado en una, sino en otra. Entonces, eso es un bienestar que a veces reflejamos en el aula. Como bien mencionamos, y lo menciono de nuevo, Goleman nos dice que desarrollamos nosotros primero habilidades personales. Como tú las manejes, es como las vamos a dar a conocer. Yo lo veía en ese punto de que si nosotros tenemos esa emoción, si nosotros sabemos controlarlo, de que, bueno, no fuimos reconocidos, no, y pasa con algunos maestros, no pasa nada. O sea, nosotros seguimos en ese ímpetu de seguir y esforzarnos para lograr esos aprendizajes. ¿Sí? En algunos momentos yo lo relaciono mucho también con esto de esas habilidades que nos dicen que debemos desarrollar. Yo las vinculaba y las relacionaba siempre con las habilidades que nosotros debemos de forjar en nuestros alumnos. Creo yo que si yo sé mis habilidades que yo puedo lograr, y esa es la repercusión que viene en el aula, puedo lograr que la habilidad de mi alumno sea mejor. Pero yo como persona no estoy capacitado para evaluar las emociones. ¿Por qué? Porque cada persona vive cada día diferente. ¿Cómo voy a evaluar y sobre todo a un niño que tiene en su niñez, sabemos que pasamos diferentes procesos emocionales, somos más expresivos, somos más esa expresividad que a veces yo les digo a mis compañeros, es que a veces cuando ya estamos en el sistema perdemos el pensar como ellos, y que es parte fundamental. Perdemos el pensar qué es lo que quiere mi alumno. Entonces una emoción medible, yo lo veía, pues que no era un poco lógica, más sí se puede evaluar, pero yo le decía es que una emoción no la podemos medir, no le puedo poner un 8, no le puedo poner un 9, nada más porque llega sonriente un día y el siguiente día ya llega enojado. Es un niño en ese momento. Los que han estudiado las pedagogías en cuestión de la niñez, pues un niño es voluble, un niño tiene diferentes expresiones. Entonces yo lo veía de esa manera, que no podemos medirlo. Los podemos manejar y todavía los seguimos manejando en emociones, pero a lo mejor podemos ir más principalmente al docente, porque el docente, como bien decíamos a veces, es el que impacta, el que dice, yo llego contento y transmito mi felicidad, pero ya llego al aula enojado, que transmito a lo mejor timidez en el alumno, transmito tristeza, transmito desesperación. Entonces, en ese punto yo lo veía un poquitito más marcado, o sea, que nosotros, principalmente en un aula, nuestra consecuencia de no tener buenas nuestras emociones, tener ese bienestar, como decía la maestra, tener ese bienestar en el que estamos hablando, tiene repercusión en una empatía. Porque la empatía, si recordemos, no nada más la empatía viene en cuestión de que nos llevemos bien. La empatía resulta ser de cuando tenemos nuestro mismo tono de voz, y los maestros somos muy cambiantes en tonos de voz. Nuestra empatía viene desde un principal de nuestra voz. Todos conocemos a una maestra que habla con voz suave y que los niños pueden ser tranquila, pero conocemos también a una voz muy grave, a una voz muy aguda. Entonces, nuestra empatía viene desde ahí. Nuestra empatía viene desde principalmente nuestro tono de voz y la colaboración que nosotros tenemos.
Si nuestro alumno ve que tenemos esa colaboración con nuestros docentes, con nuestros mismos compañeros, pues va a tener una mejor colaboración. Si hablamos de manera normal, hablamos con nuestros tonos de voz regulados, y creo que también eso tiene que ver con algo de emociones del maestro. Las regulaciones, a veces puede ser que no regulemos ese sistema emocional entre nosotros mismos, y que pasa frecuentemente en todos los docentes. Es normal que algún niño ya no me hizo caso, levantemos la voz, sí, entonces ahí nosotros mismos nos regulamos en esa cuestión en algunos momentos, nuestra empatía con ellos mismos, o que si ya nos peleamos con los compañeros de allá afuera, nuestro tono de voz, nuestro gesticular, tanto nuestro rostro, sabemos que nuestro rostro dice infinidad de cosas. Entonces, analizando esos puntos, creo que todo eso viene a repercutir en un aula, en una pedagogía que tenemos, ¿sí? El que nosotros no estemos bien, pues repercute de una manera catastrófica, porque nosotros no podemos desarrollar las habilidades en nuestros niños. Y sobre todo, recordemos, y nunca hay que dejar de fuera, que el maestro es el guía del niño. Y por eso a veces decimos, es que yo no me debo de equivocar, porque yo soy el ejemplo para mi alumno. Pero no, hay que hablar también con nuestros mismos alumnos, que nuestras emociones, también el maestro puede llegar enojado, pero sin embargo puede regular eso. Nosotros, hablar de estar bien es favorable para todas tanto para el aula, tanto para el sistema. Estar bien nosotros, no hay problema tanto en el aula como para el sistema en general. Para no alargarme ahorita, que seguimos mencionando, ahí es cuando ya empezamos con los choques. Entonces, es fundamental esa interacción de la pedagogía que tenemos en nuestras aulas, cómo repercute ampliamente. Sin duda, y vaya, cómo el sistema también está hecho para eso, ¿no? O sea, cómo, no hecho para eso, sino cómo ha ido favoreciendo como estos mecanismos de malestar, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo, pero o sea, este tema del centralismo desmedido, de los datos, de la información, de los procesos, ahí me causa mucho conflicto, ¿no? Desde que estaba en aula hasta el día de hoy, ¿no? En temas de política pública. Y lo noto porque en el estado, les comparto el dato, hay menos de 20 escuelas entre primarias y secundarias que están llevando a cabo en los centros comunitarios de aprendizaje. Y no desde este periodo, ya tienen algunos meses, ¿no? Pero la mayoría pues son en el sector privado, el 80%. Y cómo se han logrado determinados aprendizajes por determinados factores que están incidiendo ahí. Y uno ve a los maestros y entiende por qué la libertad a veces de las comunidades es tan necesaria. Yo noto una presión desmedida en los maestros de escuelas públicas por atender de una manera desbordante a los estudiantes en todo momento, ¿no? Que tiene que ser a la virtualidad, hay que hacerlo a la virtualidad siempre, ¿no? Y en todo momento. Si hay que regresar, pues hay que regresar, y hay que regresar con todos, ¿no? O al menos con los más vulnerables, pero hay que atenderlos 100%, ¿no? Pero también atienden la virtualidad a los que no van a ir, ¿no? Y eso es impresionante porque, pues, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento lo haces el día? ¿No? Y en estos ejercicios, los aprendizajes son esos, ¿no? Que el maestro tiene que tener un determinado bienestar, un determinado bienestar social, familiar, emocional, para poder atenderlos, ¿no? Entonces, atiende un grupo mínimo de chicos en la presencialidad, 25 minutos, y de ahí 25 minutos los destina a los que están virtualmente. O sea, en el mismo espacio, la misma escuela le brinda un espacio para que se conecte y desde ahí pueda generar la determinada información. Y a partir de tal hora, 12 del día, 1 de la tarde, el maestro está libre, ¿no? de esa responsabilidad. O sea, ya en la tarde ya no tendría que generar más acompañamiento, sino que todo se da en el lapso de una jornada. Pero eso también trae determinadas consecuencias, ¿no? Pero eso te habla de como de la prueba del ensayo y el error, ¿no? De que no están esperando que la autoridad diga, vamos a hacerlo así, sino más bien, oigan,
a ver, ¿cómo le hacemos para que funcione? ¿No? Y a partir de eso generan determinadas condiciones para que el maestro esté bien, que el maestro se sienta mejor y pueda generar su práctica de una manera mucho más abierta, mucho más flexible, pero siempre en el entendido de que vamos a aprender, ¿no? Y eso les genera, según los maestros, bajo el estrés, ya tienen como una idea de qué hacer al momento de este tercer periodo de evaluación. El director tiene mayor claridad de sus limitaciones como escuela, sabe qué apoyo solicitar, a quién, etcétera, ¿no? Sabe cuánto gastó, sabe cuánto cuesta implementar algo así, sabe con qué maestros cuenta, con quiénes no, sabe cómo están sus maestros, etcétera, ¿no? O sea, el permitirles un ejercicio así, y lo digo por lo que mencionabas, Manuel, o sea, como todo el sistema está hecho como para presionar en momentos muy específicos, ¿no? A los docentes, pero detrás de eso no hay como una estrategia para decirle, oye, prepárate, oye, mantente atento aquí, ahí te va esto que te puede ayudar, sino más bien, no hagas nada, espérate, síguele así como estás, ahí la llevas, pero, o sea, llega el momento crítico donde hay que informar de muchas cosas y ahora sí, maestro, necesitamos esto, esto y esto y esto. Y el maestro dice, ¿cómo le hago? Y la autoridad dice, pues como puedas, o sea, ahí resuélvelo, ¿no? Y entonces, todo esto que decía la maestra Nancy, todo esto de la simulación, el hombre de paja, etcétera, 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 pues se va replicando, ¿no? Por eso muchos me han criticado, pero yo creo fervientemente en el tema de la autonomía escolar. O sea, es necesario que cada comunidad se ponga de acuerdo en eso. Creo que eso permitiría en el largo plazo un mayor bienestar para los docentes, porque estarían centrados en su tarea, o sea, que es pedagógica, y no tendrían que estar tan preocupados por lo que hay que enviar, por lo que hay que lograr a nivel macro, sino más bien es lo que tengo, qué puedo hacer y cómo me pueden apoyar los de afuera, ¿no? Entonces, todos estos factores que mencionaba el maestro Manuel, yo creo que, y con eso quiero que pasemos a esta parte última de la charla, ¿no? ¿Qué acciones podríamos implementar para un mejor, para un bienestar docente, un bienestar pedagógico, un bienestar de la práctica? Y yo creo fervientemente en eso, ¿no? Que los docentes tienen que tener libertad de acción, libertad de una mayor apertura, una flexibilidad en su trabajo, y que el reconocimiento, y esto es algo que yo creo que se ha pulverizado en el tiempo, con la narrativa ideológica de que el individualismo es malo, es lo peor que le pudo haber pasado al país. Yo no me lo trago, la verdad. Yo creo que la base de muchas cosas es precisamente el individualismo, el esfuerzo de cada persona, y que eso obviamente te genera un ejemplo de arrastre, y que pues todos queramos mejorar con el tiempo, pero eso te lo da la práctica, eso te da la experiencia, eso te lo da el levantarte todos los días, el convivir con los otros, aunque te caigan mal, pues generan las condiciones para crear colegiados, porque están con un objetivo común, pero a través de los talentos de todos, ¿no? Y yo creo que en el sector magisterial, si empezamos a buscar los talentos docentes, podríamos generar mayores aperturas hacia invitar a esos maestros, ¿no? Hacia dar a conocer y reconocer lo que están haciendo, porque no tengo la duda que hay muchísimos, pero en este colectivizar excesivo de que pues, todos los maestros son iguales y son lo mismo y hacen lo mismo, pues es muy, muy complicado, ¿no? Y yo creo que ustedes lo han vivido, al igual que yo, ¿no? Cuando dicen, pues solo basta que un maestro se equivoque para que nos juzguen a todos, ¿no? Y eso es también parte de las consecuencias del mismo sistema, ¿no? Que no permite que los talentos de los profesores surjan como individuos, sino más bien siempre se habla del colectivo. Y yo creo que la narrativa debe ser distinta para que nos permita empujar más el tema del reconocimiento hacia las personas, hacia las comunidades, hacia todos los logros que se están desarrollando. Entonces, pues yo así lo veo, ¿no? O sea, esas podrían ser como acciones que se podrían tomar a nivel macro, ¿no? Para poder
ir generando un mayor bienestar docente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y con esto vamos cerrando la conversación, ¿no? Pues para ir concretando las ideas, desde los años 70 se viene hablando del malestar docente por diferentes autores, que por ejemplo me acuerdo mucho de Tomás Esteves, que nos mencionaban demasiado en la normal, como es importante que el maestro esté bien. Y al respecto, pues estamos sujetos precisamente, como lo dices, a un modelo en el que nos tiene ciertas exigencias que hay que cumplir. Nos habla del modelo Karasek desde 1990, en el que hay que tener una mayor demanda laboral. A mi trabajador hay que pedirle más. ¿Por qué? Pues porque eso le permite tener mayor productividad. Entonces, es lo que ha sucedido con el modelo educativo. Nos han estado exigiendo, pidiendo y solicitando demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, esto ha generado que perdamos esa autonomía. Yo también lo considero parte esencial del bienestar pedagógico en cuanto al docente, porque está el bienestar pedagógico del alumno. En el bienestar pedagógico del docente yo considero que es importante que primero esté la comunidad en donde estamos trabajando reconozca que la figura educativa es importante para consolidar los procesos de aprendizaje de los individuos y que sea nuestro apoyo. Que yo sepa que saliendo de la escuela o saliendo de mi aula, afuera tengo un equipo que me respalda, que es la misma gente, que la misma gente me reconoce como una parte social positiva, no negativa, que dejaran un poquito de atacar esas acciones en las que ellos creen que no hacemos nada y en realidad hacemos demasiado, a veces incluso más de lo que nos toca por los niños que en ese momento estén a nuestro cargo, los jóvenes. Entonces, creo que el primero es desde la comunidad tener esa sensación de apoyo. Después está pues la autonomía pedagógica. Para mí el bienestar también incluye el que a mí, mi directivo, me deje ser el maestro que soy, la maestra que soy en el aula, poniendo mis propias estrategias, que me dé esa libertad para que yo pueda decidir que sí y que no. Y sí puedo tener sugerencias de mi colectivo, pero que me deje ser lo que yo quiero, mi esencia. Entonces la autonomía pedagógica es parte importante del bienestar, porque claro que ahí me siento tomado en cuenta como ser humano, ¿verdad? Como profesional. También creo que el liderazgo es importante en el bienestar. El maestro se tiene que reconocer como un líder nato, porque él está al frente de un grupo, sean niños, sean jóvenes, sean compañeros, es un líder. Entonces, como tal, tiene que asumirse como una persona que, si vas a hablar, tienes que proponer algo que tenga consecuencias que ya conozcas. Uno tiene que ser un navegante que ya sabe para dónde va, pero también qué puede hacer en caso de que surjan distintos problemas. Entonces, debemos de ser líderes, debemos identificarnos como tales y dejar de quedarnos en la sombra, porque a veces eso no sucede. Entonces, yo soy un maestro, soy líder y tengo que aprender a guiar, pero al mismo tiempo tengo que aprender a ser cooperativo para poder compartir mi liderazgo con mis otros compañeros en la escuela y entonces salir pues avantes. También considero que la carga docente, la carga que nosotros mismos nos damos, aparte de la administrativa que viene ya predeterminada, la misma carga docente hay que sabernos medir hasta dónde son mis alcances, mis posibilidades, qué tanto puedo hacer. Entonces, si yo me quiero reconocer a mí mismo, tengo que saber hasta dónde puedo. Entonces, eso es parte esencial del bienestar. Y luego, pues ya vienen los padres que creo yo aquí que la clave para un reconocimiento docente, para una autoestima favorable en los maestros, tiene que ver mucho con el diálogo entre padres, con padres y para los padres, porque ellos son nuestro punto de apoyo. En esta pandemia lo estamos viendo muy claramente. Si el papá no me contesta, yo no puedo llegar. Y cuando estamos en el aula es lo mismo. Si el papá no me escucha lo que le estoy diciendo sobre sus hijos, entonces no veo el apoyo en la conducta que tiene el niño. Entonces, creo que aquí es muy importante que, pues como docentes, esos medios para obtener una situación que hablamos de, para yo sentirme bien, necesito saber qué está pasando del otro lado, tengo que hablar, tengo que comunicarme y tengo que saber decir lo que siento y lo que pienso y tengo que llegar a un buen diálogo con padres de familia. Aquí es parte, lo sabemos, es el triángulo educativo, el padre, el alumno y el maestro. Entonces, si estamos los tres conectados, los tres en comunicación, podemos llegar a entender que
que estamos haciendo las cosas bien, que el desarrollo de los niños está lográndose, pero eso no se daría si no estamos nosotros dos apoyándonos entre nosotros mismos. ¿Qué necesitan los padres? Que yo les ayude, pero también que yo sepa que cuento con ellos. Y a su vez, en sentido contrario, los padres necesitan de mí cierto apoyo, que tengan esa confianza de hablarlo, de decirlo. Viene el 15 de mayo, vamos a encontrar, y ya lo sabemos, en el grupo tenemos los papás que nos felicitan y los papás que lo omiten, porque pues también vuelvo al punto del inicio. El ser humano es algo complejo y muchas veces no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, porque nadie nos enseñó, nadie nos dijo que eso estaba bien, y por el contrario, venimos de generaciones que nos decían, ustedes calladitos se ven más bonitos. Entonces no se trata de eso, se trata de hablar, y el reconocimiento docente va más allá de obtener un papelito, que a veces también, muchas veces hacemos por ello la formación continua. Queremos un papelito que nos acredite que somos buenos para algo. Entonces, al ser buenos para algo, decimos, tenemos un documento que aquí lo avala, aquí dice que yo lo soy. Bueno, pero sal del papel. Cree en ti como maestro para que tú puedas tener más fuerte esa autoestima, ese sentir docente, esa autoestima docente. No hablo de autoestima personal, autoestima docente. Confía en tus decisiones, cree que eres un ser de cambio, un agente de cambio, como cuando saliste de la normal, y que son pasos pequeñitos, pasos de bebé, pero sí se puede lograr, porque estamos, lo dijo el maestro en la participación anterior, estamos forjando generaciones de futuros ciudadanos, y ahí está nuestro granito de arena para aportar hacia esos cambios. Lo que estamos viendo ahorita en la sociedad es producto de docentes que estuvieron hace 30, hace 20, hace 10 años, y estamos viendo ahorita esas diferencias, esas transformaciones por algo que quizá inició un docente que un día tuvo una idea y dijo, voy a decirle esto a mis alumnos, y sembró una semillita. Las pautas para el reconocimiento docente van en la comunicación. No siempre necesitamos un papelito que nos lo diga, pero muchas veces sí necesitamos que nuestro directivo, nuestro jefe inmediato, nos diga, bien hecho. No porque lo tienes que hacer porque es parte de tu quehacer, sino bien hecho porque sí reconozco que te estás esforzando al máximo. En este tiempo de pandemia, creo que el llamarnos a nosotros también héroes es prudente, porque sí, hemos estado trabajando a costa de muchas cosas, a costa de fallas tecnológicas, de falta de servicios, de desigualdades económicas, sociales, a costa de la política, porque en este momento estamos en plenas contiendas electorales y eso también obstaculiza nuestro trabajo, y estoy segura de que si hubiéramos estado en las aulas hubiéramos tenido ausentismo escolar, porque los papás se van a las campañas, se llevan a los niños están cansados, estamos sujetos a muchas cosas, y como docentes en tiempos de pandemia, en esta situación tan complicada, en la que ya hay opiniones encontradas de las de por qué vacunas a los docentes, por qué a los niños no, por qué esto, por qué el otro, volvemos al punto de por qué tanto juicio al maestro. Todos somos maestros en algún momento de nuestras vidas, aunque no tengamos un documento, aunque no estemos en la escuela, pero ¿por qué tanto juicio para el docente? Valora lo que está haciendo, porque sí, ha sido difícil, y yo no sé por cuánto tiempo más vayamos a seguir en estas condiciones, pero estamos aquí, seguimos trabajando. Nunca hemos abandonado las aulas virtuales, nunca hemos abandonado las aulas a distancia, y el reconocimiento también va de palabra de maestro a maestro. Yo lo tuve en mi sesión de tutoría de esta semana, se los dije a los compañeros que asesoro, y les dije, maestro, estás haciendo las cosas bien, cree en tu trabajo, estás realizando una labor inesperada, nadie estábamos preparados para hacer esto, reconoce que has aprendido a dominar plataformas tecnológicas, medios de comunicación alternos, has tenido que llegar incluso hasta las casas del alumno, has tenido que entrar a la vida familiar. Valora tu trabajo desde ti mismo, valora esas acciones y cree en ti, porque no eres el mismo maestro que hace un año y no vas a volver a ello. Estoy segura de que como maestros no vamos a ser los mismos, porque esta pandemia nos ha cambiado totalmente y vamos a tener que entrar a modelos híbridos, vamos a tener que seguir usando educación tecnológica a distancia, virtual, y creo que el reconocimiento docente va en todas las plataformas. Entonces,
yo sí quisiera mandar ese mensaje a todos los maestros, de que a pesar de que no te llegue un documento o no te llegue una remuneración económica, tienes a tu lado alguna persona, alguien que valora tu trabajo, y yo creo que al frente de ti está quien más te lo va a reconocer, y es tu alumno. Tu alumno está ahí para decirte, gracias maestro, en esta campaña que debemos de tener diariamente, y es algo muy importante. Las palabras pesan, y pesan mucho. Hay que cuidar muy bien nuestros discursos, y sobre todo dedicarnos un tiempo para de maestro a maestro decirnos, oye, qué bien lo hiciste. Y ya ahorita que dejemos esa situación de que cada que te cambian de grupo, cada que llega, ay, es que el maestro anterior no hizo nada. Olvídate de eso. Mejor, qué bueno que hizo algo, de allí en adelante me toca a mí. Empezar a dejar de criticarnos sería, yo creo, también la mejor herramienta para tener ese reconocimiento docente. Excelente, muchas gracias, maestra. Sin duda, yo creo que, como le he compartido aquí, yo creo que el mejor maestro de otro maestro es un maestro. Y en el tema del bienestar docente, pues yo creo que nos hace falta también muchísima empatía entre nuestro gremio. Más allá de las diferencias que vamos a tener, que tuvimos en el pasado, creo que no es posible encasillarnos en bien o mal, ¿no? Hacer las cosas, o las verdades absolutas, sino más bien es cómo podemos aprender juntos a hacerlo mejor y qué podemos aportar al otro para ir creciendo en un camino paralelo, ¿no? Y todo esto que nos hace saber sobre que las palabras importan, pues también es el camino que debemos seguir, ¿no? Debemos comunicarnos muchísimo más, pero creo que en ese camino de ir comunicándonos, nos ha faltado también desarrollar la habilidad de escuchar al otro, de poder entender y comprender la situación de los demás, porque muchas veces generamos muchísimas propuestas, pero no dejamos el espacio para poder escuchar a los demás, para poder escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y dentro del gremio, pues también obviamente están las autoridades, están los sindicatos, y todas estas figuras, ¿no? Alrededor. Yo creo que hace falta más escuchar a los maestros y que efectivamente eso tenga algún tipo de impacto, ¿no? Y por último, en lo que mencionas del reconocimiento, es justo lo que decía, ¿no? Yo creo que se ha pulverizado esta parte de la individualidad del maestro por el colectivo, que incluso, ahora que mencionas lo del 15 de mayo, yo sí estoy en desacuerdo con los eventos que se desarrollan ahí, con el tema del premio al mérito docente, porque, y lo vengo diciendo desde hace algunos años, porque no se genera una iniciativa de cambio a raíz de eso. O sea, el mérito es, y yo lo he dicho, yo creo que deberíamos cambiar el nombre en esa fecha por el mérito a la trayectoria o el mérito a la antigüedad del maestro, porque se celebran los años de servicio. Pero no es lo mismo llevar 10 años haciendo lo mismo que tener 10 años de constante cambio y de constante equivocación. O sea, yo veo eso muy, muy diferente. Entonces, yo creo que eso debería cambiar, el nombre al menos, y tal vez, no tal vez, yo creo que deberíamos empezar a focalizar el tema de los talentos, identificarlos, sistematizarlos, comunicarlos, y creo que ese tipo de eventos del premio al mérito tiene que estar con base en la innovación pedagógica, en base a determinados procesos, mecanismos, estrategias que un maestro pueda compartir y que tenga evidencia de que cambia vidas, ¿no? Cambia perspectivas. Creo que eso aportaría muchísimo más a la educación que el reconocimiento a las trayectorias, que no digo que no son importantes, claro que lo son, pero como un plus, ¿no? Para poder generar cambios importantes desde lo local, ¿no? Y obviamente esos mecanismos de reconocimiento tienen que venir tanto desde las comunidades como desde arriba y desde afuera de las mismas. Muy bien, muchas gracias, maestra Nancy. Maestro Manuel, para ir cerrando, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas en estos? ¿Qué acciones para el bienestar docente propones? Bueno, principalmente, ¿qué sería bueno, verdad, para que nosotros
tuviéramos ese bienestar, qué acciones estuviéramos tomando en cuenta. Y yo creo que es importante, primero que nada, reconocerse el docente mismo, qué limitantes tiene, qué habilidades. Eso precisamente es ya algo para tener, pues bien, un bienestar. Sabemos que a veces el docente no tiene un bienestar propio. ¿Por qué? Porque está pues conllevado a tener hasta un síndrome de burnout, que es el sumamente estar estresado, fatigado, agotado por la jornada, fatigado también porque pues no se siente tranquilo con sí mismo, y a veces los síntomas pueden ser muy comunes, como el estrés en un docente, que es un síndrome ya, el síndrome de burnout, y que lo vemos muy común, principalmente saber nosotros que estamos expuestos a esas patologías que nos pueden conllevar, a que tenemos ese estrés, a que tenemos, a veces nos lleva a una aparición de síntomas personales que son normales y que los vemos que no son como patológicos en nosotros, porque nunca vimos el término clínico, pero sin duda alguna eso es lo que interesa, principalmente, como ya habíamos mencionado, el conocer el docente es fundamental, principalmente es una acción que debe de tomar el docente. Primero, para tener bienestar, conocerte. Si yo no tengo alguna de patologías clínicas que pueden conllevarme a no estar bien emocionalmente, porque mediante estas, estando bien emocionalmente, el ser humano, por ende, tiende a todos los aspectos a ver los positivos, ¿sí? Entonces, de esa forma, creo que es una acción que debemos de tomar en cuenta, tanto clínicamente como de salud. Es una acción que un docente normal puede tomarlo, ¿sí? Verlo desde ese punto de vista. También mencionaba, bueno, y que es una frase que yo veía muy acorde con nosotros, que la mencionaba uno de los líderes históricos a lo largo del tiempo, que era Napoleón Bonaparte, y que decía que la primera virtud de un soldado es su tolerancia a la fatiga, y que es el valor solamente, es el valor que es la segunda virtud, ¿sí? Pero principalmente sabemos nosotros cuál es nuestra tolerancia que tenemos. Llegar a esa. ¿Por qué? Porque a veces vi esa frase y dije, bueno, tener tolerancia. El soldado es la primer virtud de un soldado es tener tolerancia. Pues sí, un docente en la actividad, para llegar a un bienestar, tiene que tener tolerancia a diferentes puntos. Y la segunda virtud es el valor con el que vamos a enfrentar. Ya sabemos nuestra tolerancia, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero ya vamos a tener un valor, ¿sí? Y el valor, ahí viene. Nuestro valor son las actividades que realizamos. Tenemos impitud a la tolerancia, ya lo mencionamos. Nos mencionan que todo lo que estuvimos diciendo, que no somos reconocidos, pero a partir de eso tenemos tolerancia. Y nuestra virtud ya es la acción que estamos efectuando día con día. Y eso es algo que para el bienestar, no importa de que si nosotros no vemos avances, creo que los grandes logros se ven hasta en años. Y hago mención de otra frase que se llega el 15 de mayo y que vemos una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Esa frase, creo que algunos de ustedes las han visto en invitaciones que nos dan el 15 de mayo, y que todos decimos, hasta ese día sentimos ese valor, decimos, ay, pues sí es cierto, pues los enseño a volar, pero no volarán mi vuelo, lo que yo quise, ¿sí? Y ya te engloba esa frase que dice que al final, en cada vuelo, en cada soñar, estás tú. Y sí, efectivamente, porque nosotros estamos formados por un docente. Somos, como bien decía la maestra, somos resultado de aquellos maestros de hace unos 20, 15 años posteriores. Entonces, creo que la principal característica que debemos de tomar, principalmente conocernos. Aparte de ser docentes, somos seres humanos y nos debemos amar nosotros mismos. Si tú te quieres, como tu persona, te procuras, te quieres a ti mismo, reconoces tus mismas formaciones, pues tienes la capacidad de reconocer las capacidades del demás compañero. Entonces, en ese punto nos damos cuenta y reconocemos las demás características de otros. Decimos en esa cuestión
que a veces un maestro es el enemigo de otro maestro, y efectivamente, en algunos aspectos. ¿Por qué maestros? Porque el maestro le dice X o cualquier cosa a otro, y ahí empezamos. Y recordamos que eso no, aquí ya viene ya como parte del ser humano. Si nosotros decimos cosas buenas, nos sentimos bien, nos queremos, nos amamos en este punto de aspecto físico, tanto emocionalmente, podemos transmitir eso. Si somos unas personas negativas, pues lamentablemente todo el tiempo vamos a derrochar negatividad. Si no nos queremos a nosotros mismos, pues mucho menos voy a querer a otra persona. No podemos dar lo que no tenemos. No esperar al 15 de mayo y decir, compañero, lo hiciste muy bien. ¿Sí? Decir, yo terminé mi día, ¿qué hice bueno? Pues el día de hoy a lo mejor me ayudé yo mismo en querer aprender más. O aprendí esto para mi persona, tanto emocional, aprendí tal cosa. ¿Sí? Pero no esperemos a que otra persona nos la dé, sino a nosotros mismos a veces decimos, como bien dicen, nos damos ese gusto porque yo quiero y yo me quiero y lo hago y no me importa. Y a veces frecuentemente pasa de que cuando vemos esas acciones, sin tomar medida de alguna consecuencia, pero emocionalmente estás satisfecho como persona, pues lo demás viene por añadidura. En ese aspecto, cuando tú eres positivo, siempre te van a pasar cosas positivas, nunca vas a ver lo negativo, o vas a ver lo negativo, pero lo vas a minimizar. Y en ese creo yo una de las fortalezas que podemos tener como docentes es algo de bienestar y acciones que podemos implementar. Una de las acciones principalmente, y fuera de todas las que hacemos como maestros en nuestra aula, es querernos a nosotros mismos. Una acción que no dejemos de pensar que somos seres humanos, que sentimos, que creemos, que nosotros mismos, porque si nosotros mismos no empezamos por nosotros, pues a veces no tenemos ese reconocimiento de algún padre, de alguna institución, de algún alumno. Pero cuando nosotros mismos nos queremos como personas, viene como un imán, una ley de atracción. Yo me quiero, yo me veo bien, transmito. ¿Qué hago? Como ley de atracción, llega a mí eso mismo. Creo que eso ya también llega, si nos vamos a diferentes aspectos, tanto espirituales y todo teóricos, creo que ya viene enlazado todo esto, sin que nosotros a veces pensamos y decimos, no puede ser cierto, pero sí, uno como persona es un ser dentro, al transmitir esto viene por, a veces dicen es que tú haces las cosas positivas y salen positivamente, tú llegas con negatividad, te sale negativo, pero una acción que no cambio de decirlo, una acción es primero amarte, no como maestro, como persona, porque somos seres humanos. Creo que es una acción primordial. Y el amarte no es decir, voy y me compro las cosas, no. Reconocerte a ti mismo, ¿sí? Reconocerte tú mismo de que el día de hoy hice tal logro, o el día de hoy a mi persona le di algo que a mí emocionalmente me dejó satisfecho. Eso es una acción que debemos de implementar, yo digo, los docentes cada día. Decir, bueno, me quise, y el día de hoy para mí esos 5 o 10 minutos, aunque tengan hijos, aunque tengan infinidad de trabajos en los cuales tengo que ir, pero tomar esos 5 o 10 minutos creo que al día como para uno, de pensar, oye, hice esto, bueno, felicidades. Uno como mismo, pues nos da a decir, órale, el que sigue, porque sí, no va a llegar el día que te van a decir, no. Otra persona te va a llegar y te va a decir, no puedes. Sí, pero mientras uno como maestro confía en uno mismo, en las acciones que vaya a implementar, creo que ese punto queda descartado, que los demás me digan que no puedo, o que esa acción es ilógica para mí. El amarnos y el querernos principalmente. Eso es como persona. Antes de querer a los demás, querernos a nosotros mismos. Creo que es una acción, sin duda alguna, que es primordial para un ser humano, ya no hablando de un docente, ni un doctor, ni de cualquier persona. Creo yo que con esa acción me quedo, que es más importante para todo esto, para poder transmitir y ayudar. Gracias, maestro Manuel. Sin duda, creo que el tema de la autoestima en el ser humano es fundamental, ¿no? Para poder aplicar estos conceptos de autoeficiencia, autoeficacia, ¿no? El yo puedo, el yo creo, el yo soy, ¿no? Y a partir de ahí poder construir, ¿no? Parte de nuestro bienestar, porque sin duda el ambiente pues nos tiene que afectar, ¿no? Y nos va generando determinadas tomas de decisiones que van a impactar en nuestro sentir, ¿no? Pero sin duda este tema que mencionas, yo creo que parte desde el momento del autoconocimiento, que también
creo que es parte de esta educación emocional, pues que muchos maestros ni sabíamos antes, ni teníamos conocimiento, y mucho menos la teníamos en el radar, ¿no? Y que al paso de la última década, pues se ha venido repitiendo muchísimo y se ha hecho evidente, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cómo nos sentimos, y a partir de eso trabajar, ¿no? Trabajar en nosotros mismos para poder ser resilientes, para poder enfrentar el cambio, para tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin duda esto, bajándolo de ser humano a una labor tan noble como la docencia, pues claro que impacta, ¿no? Impacta en el bienestar, como bien lo dices, impacta en las mejores prácticas, impacta en que yo puedo ir hacia adelante a pesar de los obstáculos, y eso me va a permitir aprender, ¿no? Al paso del tiempo, hacerlo mejor. Entonces, ese me parece un punto fundamental, Toral, para poder seguir trabajando nuestro bienestar. Muchísimas gracias. Muy bien, hablar del tema del bienestar docente, como hemos visto en esta mañana, pues implica muchísimos aristas, no solo el emocional, sino pues el social, el familiar, el económico, el físico, el de autocomprensión de la misma persona, el de la conceptualización de mi presente, de mi futuro, el ambiente donde estoy inserto, las personas que me rodean, cómo atribuyo determinados valores a la comunicación no verbal, a la comunicación verbal, el sistema donde estoy laborando, en este caso el sistema educativo, las autoridades, cómo lo están tratando. En fin, al hablar del bienestar docente tiene un sinfín de implicaciones. Yo me quedo en esta mañana con los puntos de partida, ¿no? Y sobre todo los objetivos que perseguimos al hablar de bienestar docente, ¿no? Yo creo que el punto de partida somos nosotros mismos, con lo que mencionaba el maestro Manuel, el autoconocernos, lo que decía la maestra Nancy, conocer nuestros límites, nos van a permitir poder ir avanzando mejor en este tema de la autocomprensión, ¿no? Para poder generar mejores prácticas. Y que poco a poco vayamos superando esto de que somos maestros dentro del aula y fuera del aula somos otra persona. Eso es imposible. Tenemos que ir compaginando todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Y incluso había maestros en la normal, cuando estaba en la educación inicial, que decían que uno es maestro hasta en la cantina, caray. O sea, es impresionante. O sea, no, hasta yo recuerdo que nos decían, para ti está prohibido entrar a una cantina. O sea, no es posible, porque eres un maestro. Y hemos visto que al paso de los años, pues esa línea se va diluyendo, y obviamente tus acciones son las que van marcando la pauta en ese sentido. Es el punto de partida, ¿no? Toda esta cuestión ética, de profesionalismo que te va marcando y de autoconocimiento. Y el otro, pues tiene que ver con los mecanismos, ¿no? Porque sin duda somos seres sociales y partimos de nuestra individualidad, pero creo que debería haber mecanismos para poder acceder a ese reconocimiento. Es decir, que tú sepas como maestro que si tú generas determinados procesos de innovación, de cambio, que pues está súper padre que en la comunidad escolar se reconozcan, ¿no? Y entre pares exista esa confianza de poder comunicarlo, hablarlo. Pero creo que también la autoridad está obligada a identificar esos talentos, está obligada a reconocerlos, está obligada a poder darlos a conocer. ¿Por qué? Porque serían el ejemplo de otros maestros, no de los que están, sino de los que vienen, ¿no? Y yo creo que en eso hace falta mucha mayor claridad. Creo que es algo que se debería mejorar, donde tú como maestro sepas que hay un camino específico para ser reconocido, no que surja del azar, no que surja de algo etéreo, ¿no? Sino que sepas que hay mecanismos, ¿no? Yo desarrollé un método educativo distinto, puedo irme por este lado para buscar determinado reconocimiento. Yo desarrollé un programa de convivencia social, de convivencia entre alumnos, sé que es por acá, ¿no? O sea, que haya mecanismos suficientes para todos, para explotar nuestros talentos individuales y que puedan servir más allá de reconocimientos superfluos, ¿no? Que se quedan en los anales de la historia y son un punto, ¿no? Son un punto en la fotografía nada más, ¿no? Pero siempre son importantes.
Y claro, o sea, claro, creo que hablar del próximo 15 de mayo es este reconocimiento de calendario que siempre ocurre, ¿no? Que todos se vuelcan sobre la figura del maestro, que es válido, pero creo que tenemos que empezar a nombrarlos en la cotidianidad. El maestro está en casa, pero también está enseñando, pero también está aprendiendo, pero también está sosteniendo todo un sistema educativo que al principio nos decían que era imposible. Y obviamente pues también hay de maestros a maestros, ¿no? Aquellos que pueden compartir lo que saben, aquellos que pueden compartir lo que están haciendo, aquellos que deciden no hacerlo. Pero sin duda, eso es parte también fundamental de lo que nuestra sociedad va a recordar al paso de los años. Más allá de la vacuna, de la pandemia, de la vacunación, yo creo que vamos a recordar los momentos que vivimos en aislamiento y cómo el sistema educativo, y yo espero que sea así, cómo el sistema educativo dio un giro de 360 grados. Eso sería uno de los mayores reconocimientos que se pudieran hacer a los maestros. Y por último, pues tenemos que incentivar el tema de el reconocimiento entre pares. Creo que nos hace falta mucho comunicar que el reconocimiento que viene de un colega, de un par, es doblemente valioso. El poder entender que un maestro me ve como un par y puede aprender de mí y yo puedo aprender de él, creo que es un mecanismo poderosísimo. Y eso justo lo tenemos que incentivar muchísimo más desde todos los aristas. Ha sido una charla extensa, creo que no lo agotamos, pero sin duda, maestro Manuel, maestra Nancy, creo que es un tema digno de volver a revisar, de hacerlo constantemente, pero creo que con sus aportaciones del día de hoy nos llevamos una charla muy amena y de mucha reflexión en ese sentido, ¿no? Del valor que yo me doy, de lo que yo puedo aportar al valor de otro maestro, ¿no? Eso me parece súper, súper interesante. Yo les agradezco muchísimo su atención, su generosidad para compartir un programa más de Voces Docentes en Acción y pues recordarles que estamos en redes sociales para que sigan la conversación, para que se sumen a la conversación, también para que nos hagan llegar las propuestas sobre alguno de los temas que ustedes están observando en sus comunidades. Por aquí en la pantalla van a aparecer los canales de comunicación para que se puedan sumar. Y pues aprovechando la ocasión, decirles que desde Horizontes de Aprendizaje y en este ánimo de celebrar también al maestro el próximo 15 de mayo, hemos lanzado la convocatoria Gracias Maestros. Un esfuerzo y una iniciativa desde este programa donde queremos impulsar el reconocimiento de maestro a maestro, ¿no? Por aquí abajo en la descripción del video les vamos a dejar el link para la convocatoria para que la puedan descargar y cualquier duda pues nos la pueden hacer llegar para respondérselas puntualmente, ¿no? Entonces, maestro Manuel, maestro Nancy, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos? No, así estamos bien y pues recordarles que sigan participando en ese Voces Docentes, sí, que se les da unas gracias a todos nosotros como maestros y básicamente es dar a conocer que en este tiempo de pandemia se está trabajando, es ver que el reconocimiento de que, por decirlos, darlo a conocer, de que nosotros estuvimos trabajando, estamos trabajando en este periodo y también lo que aprendimos, lo que hemos aprendido en esta pandemia, que como decía y mencionaba la maestra y Fernando, esto es algo que ha transformado para nosotros y que sin duda alguna nos va a dejar un aprendizaje de aquí a 10, 15, 20 años, porque esto va para la historia. Entonces, ¿qué más que mandando una cápsula en la cual quede reflejado el trabajo de cada uno de ustedes como maestros y que se reconozca? Porque como decimos, esto antes decían que solamente lo que se escribía trascendía años, todo lo que era escrito trascendía, pero ahora nos damos cuenta que también lo que es en video trasciende hasta años posteriores, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque no es un reconocimiento que lo vamos a tener en una cápsula de una semana y que lo vamos a ver, sino que lo vamos a poder ver de aquí a 5, 10 años, 20, ¿por qué no hasta 40 o muchísimos más años que va a quedar plasmado para la historia en algunos? Y como bien decían, pueden ser modelos
para impulsar a otros compañeros. Varios compañeros podemos verlos como principales motivador de querer hacer lo mismo. Y creo yo que eso es importantísimo, mandar la convocatoria y mandar nuestra cápsula. Creo que es importante porque vamos a dar a conocer nuestro trabajo y que no nos dé pena en mostrarlo, porque esto sin duda alguna nos dejó un aprendizaje. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y recordarles que en este camino de la construcción de lo que viene siendo nuestro bienestar, pues todos somos colaboradores, por lo tanto todos tenemos que echarnos la mano y recordar que no estamos solos, somos un equipo y ojalá que pronto volvamos a una normalidad en la que seamos capaces de expresar nuestro reconocimiento de unos docentes a otros. Entonces, ese es mi mensaje. Muchas gracias por la invitación y aquí nos quedamos para recibir sus comentarios. Excelente, muchísimas gracias. A todo nuestro público, pues muchísimas gracias por llegar hasta acá, hasta el final del video. Nosotros somos Voces Docentes en Acción, una iniciativa de Horizontes de Aprendizaje. Nos vemos en el siguiente programa. No se despeguen de nuestros canales de comunicación. Que tengan una excelente tarde.